días, hermanos, hermanas. La verdad es que estoy muy contento y muy feliz de poder compartir en esta ocasión el mensaje de hoy. El título que he escogido para este mensaje es algo curioso: desarmados pero victoriosos. Y quisiera que me acompañaras a 1 de Timoteo 6:12. Voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó y que declaraste también delante de muchos testigos. Vamos a orar. Gracias, Señor Todopoderoso, por esta oportunidad que nos has dado de reunirnos, aunque sea de forma online. Gracias por tener estos medios, estas herramientas para seguir siendo y haciendo iglesia. Gracias por tu palabra, porque sabemos que sana, que instruye, que corrige, que nos lleva a estar más cerca de ti, a conocerte mejor y más profundamente. Padre, yo te pido, te ruego que seas tú el que hable, que te lleves toda la gloria, toda la honra, Señor, que toques cada corazón, cada persona que escuche este mensaje, que pueda ser edificado y nutrido, según lo que dicen tus palabras, que no me desvíe del tema, que me enfoque exclusivamente en lo que tú quieras hablar. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Me llama mucho la atención este versículo que he escogido para introducir el tema, porque empieza diciendo: pelea la buena batalla. Yo no sé tú, pero yo las guerras que yo conozco, que he visto durante estas últimas décadas, desde el 2000 hasta ahora, porque he sido más consciente más que nada, a mí no me parecen buenas. Hemos visto la guerra de Irak, la guerra de Siria, de Libia, la famosa primavera árabe con todos los conflictos que hubo en Egipto, por ejemplo, en Yemen, etc. Y a ser verdad, estas son guerras, como todas las demás que hemos podido ver a lo largo de la historia, que las consecuencias que traen no son para nada buenas. Trae desastre, pobreza, trae muerte, enfermedad. Y esto solo por mencionar una de las pocas consecuencias que producen. Entonces, ¿cómo puede ser que una batalla sea buena? Pero buscando un poquito la Biblia encontré la respuesta en Romanos 8:37, cuando dice que no solo somos vencedores, sino que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Puede parecer paradójico, incluso contradictorio, como que la Biblia se contradijera, pero sintetizando un poquito los dos pasajes, es una buena batalla porque Dios ha ganado la victoria, una victoria que se nos ha prometido, pero que no deja de ser batalla. Entonces, teniendo esto en mente, quisiera compartir y quisiera hablarte de un personaje fascinante, un personaje que me ha explotado la cabeza, porque es un hombre sencillo, un hombre muy sencillo, lleno de miedos, de temores, de dudas, de angustias, una persona humana de carne y hueso, que consiguió ser una herramienta poderosísima para liberar a Israel de una gran crisis nacional. Hoy quiero hablarte de Gedeón. Y yo creo que si Netflix se fijara un poquito en su vida, si leyera el libro de Jueces, sin dudarlo haría una gran serie, una miniserie de estas, porque es fascinante su vida. Y quisiera introducirte en el pasaje, quisiera que me pudieras acompañar en Jueces, capítulo 6, versículos del 1 al 6, para poder mostrarte primero cómo era la escena, cómo era el tiempo, el contexto, en qué paisaje se desarrolló la historia de Gedeón. ¿En qué momento histórico apareció e hizo historia? Y dice lo siguiente: los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se veían hasta que la tierra quedaba desolada. Y no se iban, perdón. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces
Los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Esta época de los jueces es una época un tanto curiosa porque tenemos la época de los patriarcas, tenemos la época monárquica, tenemos el exilio, pero esta época, que son unos cuantos siglos de historia, se caracterizaba básicamente porque era anarquía. Así de claro, anarquía. Y había un patrón que constantemente se repetía, basado en 4 puntos. Primero, el pueblo de Israel se olvidaba de Dios, pecaba, idolatraba a los dioses paganos de su alrededor. El segundo paso es que Dios retiraba su protección, por lo que pueblos y naciones extranjeras los invadían, los conquistaban y les oprimían. El tercer paso es que el pueblo, cansado, oraba y clamaba a Dios pidiendo un rescate. Y el cuarto paso, el cuarto punto que caracterizaba esta época, es que finalmente Dios, en su misericordia, decidía enviar un libertador que los liberaba. Entonces entraba un gran periodo de paz, de prosperidad, pero al morir este libertador, este gobernador, de nuevo Israel volvía al mismo ciclo. De hecho, hay un par de pasajes, como el de Jueces 17:6, que definen muy bien esta época. Y dice: en esos días Israel no tenía rey, y cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. Qué peligroso es eso, ¿no? Cuando no hay un código ético, cuando no hay una constitución que pone el orden, cuando no hay un gobierno que establece el orden, qué peligroso es. Cada uno hacía lo que bien le parecía, y así les iba. Entonces, habiendo quitado la protección, de repente nos dice la palabra que venían los madianitas. Los madianitas eran un pueblo nómada, que utilizaban a Israel como si fuera su despensa, como si fuera su mercadona, por así decirlo. Y una vez al año, junto a Amalek y otros pueblos de alrededor de Israel, venían con sus camellos, con sus carpas, acampaban alrededor. No tenían un lugar fijo, eran nómadas, como ya hemos dicho. Aprovechaban todo su ganado, lo alimentaban con lo que tenían el pueblo de Israel. Los saqueaban, los echaban de sus casas, cogían sus cultivos, sus propiedades, sus bienes, los saqueaban. Y muy probablemente a sus mujeres las violaran, las mataran, a sus hijos. Porque yo no me creo que simplemente robaran. Seguramente también trajeron mucha violencia y mucha muerte. Entonces, tenemos una gran crisis nacional a nivel sociopolítico y económico en Israel, a causa de su pecado. Y esto realmente me llama mucho la atención porque en parte podemos compararlo con lo que no es tan a gran escala lo que tenemos, pero podemos contrastarlo con el día de hoy porque mira, los habían desahuciado. Los israelitas ahora vivían en cuevas, no podían vivir en sus propias casas. Pasaban hambre por la escasez de recursos. Actualmente están diciendo que en Cáritas ha aumentado, se ha doblado la necesidad a atender, se ha doblado la cantidad de familias que necesitan de ayudas debido a la situación que estamos viviendo. Probablemente había enfermedades a causa del hambre y la malnutrición. Había frustración por no poder reaccionar. Miedo, muchísimo miedo por no saber qué sería del día de mañana, mucha incertidumbre. ¿Cómo pasa hoy? ¿Qué será mañana? ¿Volveré a trabajar? ¿Volveré después de leerte a mi antiguo puesto de trabajo? ¿Habrá una crisis todavía peor? ¿Realmente descubrirán la vacuna? Había miedo e incertidumbre. Y había algo mucho peor que el paro. Mucho peor. Aun si es un paro de larga duración. Y dirás, ¿qué puede ser peor que eso? Pues sí, trabajar y trabajar para que al final no puedas disfrutar del fruto de tu trabajo. Porque durante todo el año trabajaba la tierra, se levantaban temprano, estaban de sol a sol trabajando, arando la tierra, sembrando, regando. Y cuando era el momento de recoger el fruto y disfrutar, venía un pueblo enemigo y se llevaba todo el fruto, todo lo que tú habías trabajado se lo llevaba así. Como cuando es principio de mes y empiezan a cobrarte todas las facturas, pues algo parecido. Y así durante 7 largos años, hasta que finalmente clamaron al Señor. Y el Señor, a pesar de que el pueblo había fallado, decidió salvarles, escogiendo a Gedeón. Y en esta ocasión no voy a enfocarme mucho en la vida de Gedeón porque es muy larga, a pesar de que son entre 2 y 3 capítulos, pero voy a escoger ciertas partes para poder desarrollar el mensaje
Y en este momento Dios llama a Gedeón. Dice, las cosas no están bien, voy a escoger un libertador para que libere a Israel. Y el llamado se encuentra en Jueces 6, del 12 al 16, y dice así. Entonces el ángel del Señor se le apareció. Esto es una cristofanía, es una aparición de Cristo antes de su encarnación. Y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. Y el Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Esto es lo que más me gusta de Gedeón. Gedeón en ese momento estaba en un lagar. Un lagar era un sitio oculto donde se pisaban las uvas para poder hacer vino o zumo de uva. Estaba escondido, estaba trillando, sacudiendo y preparando el trigo para poder llevárselo, para poder alimentarse, por poco que fuera. Pero Gedeón era humano, tenía miedo. Es más, después de su llamado, le pide como una prueba a Dios, que no me voy a enfocar en eso, pero le pide una prueba para saber si era él realmente. Y hoy así tiene ese descaro, parece que es un descaro, pero es tan natural, tan real. Y me atrevería a decir que aunque parezca que no, esto es una fe real y verdadera, y sobre todo una fe sincera. Gedeón era un niño de iglesia. Conocía las historias de la Biblia, al menos el Pentateuco, que era lo que había pasado en ese momento. Cantaba los himnos de la escuelita, se conocía a Viper y sus amigos, los pequeños héroes y todos estos dibujitos que como padres cristianos conocemos. Él se sabía todas las canciones. Pero su realidad era muy diferente a lo que sus padres le habían enseñado. Hizo una pregunta legítima, una pregunta que cualquiera en su situación, incluso muchos de nosotros, alguna vez en nuestra propia vida nos hemos hecho. Pero si la palabra dice que resucitaste un muerto, que sanaste enfermos, que has hecho tantas maravillas, ¿por qué hoy no lo haces? Si existe, Señor, ¿por qué permites tanto sufrimiento? ¿No te suena esto algo cotidiano, algo familiar? Cuando tú le dices que eres creyente, seguro que en más de una ocasión alguien te ha dicho, a ver, tú eres cristiano, tú crees en Dios, yo lo respeto, pero dime, si Dios existe, ¿por qué permite esta situación? Es algo natural en el ser humano. Para mí, que su pregunta fue sincera. Tenía miedo y se sentía indigno y débil, pero fíjate cómo Dios se refiere a él. Valiente guerrero. Valiente guerrero. Porque Dios no simplemente veía esa situación. Él veía el presente de Gedeón, pero también veía el futuro. También veía, obviamente, es omnisciente, ¿no? Pero en ese momento Dios se refiere a él no solo en su presente. Se estaba refiriendo a él, viendo también el gran potencial que podía desarrollar Gedeón siendo obediente y dejándose utilizar por Dios. Y me encanta porque su fe es real. Porque la verdadera fe no es mirar hacia otro lado cuando hay un problema. Tampoco es no dudar, no analizar. Porque, es más, eso para mí no es fe, eso es credulidad. Porque yo he visto mucha gente cuando hay un problema, esquivar el tema, no hablar de ello, Dios ocupa y ni siquiera afrontarlo. Eso no es fe, eso es credulidad y eso es peligrosísimo. Porque abre la puerta a la superstición y al fanatismo. Porque quisiera que anotes esto. La fe de Gedeón, aun con sus dudas, miedos y angustias, era real. Y quisiera sintetizarlo en una sola frase, que dice así: la fe no niega la realidad. La observa, analiza y confronta, pero desde una perspectiva celestial. Y así era. No es algo instantáneo, es algo que se tiene que trabajar. Así que, finalmente, Gedeón acepta con sus limitaciones, que él mismo era consciente,
Y tras escuchar el mensaje, Dios le da las instrucciones de cómo va a vencer la batalla. Quisiera seguir con la lectura en Jueces 7, capítulo 7, del 2 al 7. Y dice: entonces el Señor le dijo a Gedeón: tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que se salvaron con su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo: a todo aquel que le falte valentía o que tenga miedo, que abandone este monte y se vaya a su casa. Así que 22.000 de ellos se fueron a su casa, y quedaron solo 10.000 dispuestos a pelear. Pero el Señor le dijo a Gedeón: todavía son demasiados. Hazlos descender al manantial y yo los pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó con sus guerreros hasta el agua, el Señor le dijo: divida a los hombres en 2 grupos. En un grupo pon a todos los que beban el agua en sus manos lamiéndola como hacen los perros. En el otro grupo pon a todos los que se arrodillan para beber directamente del arroyo. Solo 300 hombres bebieron con las manos. Los demás se arrodillaron para beber con la boca en el arroyo. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía a todos los demás a su casa. ¡Wow! Tienes demasiados hombres. 32.000 eran en el inicio. ¿Quieres saber cuántos eran los madianitas? 135.000. Tienes demasiados hombres, pero ¿ves la balanza? O sea, 135.000 y aquí eran 32.000, pero siguen siendo muchos. Entonces, hay una primera selección, un primer casting. Le dice: primero, Gedeón, habla con tus soldados y diles: los que tengan miedo se pueden ir a casa. No pasa nada, que se vayan para casa. Claro, yo imagino que Gedeón diría: bueno, seguro que están conmigo, han empezado la batalla, serían 3 o 4, pero es que para su sorpresa, 2/3 partes de su ejército tienen miedo y regresan. Y de 32.000 se quedan con 10.000. Pero es que luego hay una segunda selección un tanto rara, y me encantan estas rarezas que a veces Dios hace en la Biblia, esa creatividad, como cuando a un hombre le habla una mula, una burra. Son cosas que me encantan. Y en parte yo creo que muestra el sentido del humor que tiene Dios. Entonces le dice Dios a Gedeón: desciende con tus soldados a un manantial y divídelos en 2 grupos. Tú no les digas nada, que beban tranquilamente. Y verás que unos se mantienen de pie, cogen agua con sus manos del manantial y beben, mientras que el resto se arrodillan y lamen el agua como si fueran perros. Entonces Dios escogió a los que estaban de pie con sus manos bebían agua. Dijo: esto los quiero conmigo. Y adivina, pasaron de 10.000 a 300, como la peli. Pues 300. Es una cosa de locos. 300. Y puede parecer raro, pero leyendo comentarios bíblicos respecto a esto, los eruditos creen, esto es opinión, no es otra cosa, dicen que el hecho de que los soldados estuvieran de pie, bebiendo, les permitían estar bebiendo al mismo tiempo que estaban vigilando si venía el ejército enemigo, estaban al tanto, estaban atentos y dispuestos a contraatacar, a defenderse, mientras que el resto que se agachaba simplemente buscaba saciar su sed, saciar sus necesidades, solo veían lo que tenían al frente. No tenían la mira puesta en la verdadera misión, se dejaban llevar por la corriente. Esto es lo que muchos comentaristas dicen. Y esto me llamó mucho la atención porque enseguida pensé en un episodio que se iba a dar luego en la vida del rey David. Un momento en el que dice la palabra que Satanás incitó al rey David a que hiciera un censo de soldados. Aquí vemos que a Gedeón se le van quitando soldados hasta quedarse de 32.000 a 300, mientras que el rey David, siendo tentado, decidió contar el número de soldados que integraban su ejército, que para sorpresa de muchos era 1,5 millones prácticamente. Y dirás: bueno, pero no pasa nada que cuente sus soldados. Pero es que lo hizo para jactarse, para llenarse de orgullo, para vanagloriarse. Esto lo puedes leer en 1 Crónicas 21 o 2 Samuel 24. Y esta decisión del rey David provocó una epidemia nacional, donde 70.000 personas perdieron sus vidas como consecuencia. Puede parecer fuerte, pero
La gloria siempre tiene que ser para Dios. Por eso mismo que le dice, reduce el número de tus soldados a 300, para que no se jacten, porque yo te daré la victoria. No el número de tus recursos, no la cantidad de dinero que tengas en la cuenta corriente, no tus influencias, no tu puesto laboral, no el hecho de que tengas un piso pagado. No, eso no va a darte la victoria, la va a dar Dios. Y llega el momento de la batalla. Pero antes, parece ser que Gedeón tenía miedo, aún así tenía miedo. Y Dios le dice, mira, si tienes miedo, si todavía tienes miedo, no lo voy a leer esto porque si no ya me extiendo bastante. Si tienes miedo, porque sé que tienes miedo, en lugar de juzgarle a Dios y castigarle, dice, mira, desciende con tu siervo Fura, desciende, acércate sigilosamente de noche al campamento, donde yo te diga, vas a escuchar 2 hombres. Se acerca y escucha una conversación un tanto curiosa. Un hombre, un soldado madianita, le está explicando al otro, mira, tenía un sueño en el que venía rodando un pan de cebada contra el campamento y volteaba las tiendas, las destruía y era un golpe impresionante. A lo que el compañero rápidamente le responde, literalmente, tu sueño solo puede significar una cosa. Dios le ha dado a Gedeón, hijo de Joás, el israelita, la victoria sobre Madián y a todos sus aliados. Imagínate la situación, es que Gedeón estaría flipándonos lo siguiente. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que Dios lo acompañó durante todo su proceso. Aun en sus momentos de debilidad, lo levantó, lo animó, le motivó y le recordó una vez y otra vez que estaba con él. Mira su llamado. Varias veces le dice, Dios está contigo, poderoso guerrero. Todo lo que veo son palabras de ánimo, no lo está juzgando. No está esperando a que se caiga para decirle, mira, ¿ves? Sabía que ibas a fallar. No. Está como un padre que, viendo cómo su hijo está aprendiendo a caminar en bicicleta, sin caerse, le quita las rueditas atrás. Y su hijo se cae una vez, se cae otra vez, pero ahí está Dios levantándolo para que siga hasta que finalmente aprenda. Pero aún así, como buen padre, le está observando cómo su hijo va en bicicleta, esperando que no se caiga, y si se cae, no para chillarle ni regañarle, sino para levantarlo y si hace falta, sanarlo. Y llega la batalla, y esto ya es el desenlace, el episodio más esperado. Esto es la parte más emocionante, porque Dios le dice a Gedeón que atacara a medianoche, bueno, eran las 10 de la noche, en el cambio de guardia, y Dios le dice que divida primeramente a sus 300 soldados en 3 compañías de 100, dando a cada guerrero, espérate, no una espada, no una flecha, no arcos, no lanzas, dando a cada guerrero simplemente una vasija de barro con una antorcha para que lo tengan en una mano y en la otra mano un cuerno de carnero. Y una sola instrucción. Cuando yo grite, yo y mi grupo griten, dijo Gedeón, por el Señor y por Gedeón, vosotros gritaréis conmigo y romperemos la vasija de barro al mismo tiempo. Esta era la única orden de Gedeón. No quiero que peleéis, no quiero que peguéis a nadie, simplemente gritar por el Señor y por Gedeón y tirar la vasija al suelo. ¿Te imaginas el panorama? ¿Cómo sería? Pero fue impresionante porque en ese momento, en ese cambio de guardia, la mitad del ejército madianita estaría reventado de todo el día y la otra mitad todavía se estaba despertando. Era un momento clave. No tenían la misma luz que tenemos nosotros. Estaban en mitad del desierto prácticamente. Y el ejército israelita rodeó con antorchas. Claro, desde dentro seguramente que lo veían desde fuera y con todo el ruido de las vasijas al mismo tiempo. Sería eso un caos. ¿Y qué pasó? Que después de esto, el Señor enloqueció a todo el campamento madianita, se volvieron locos y empezaron a matarse unos a otros, mientras que el pueblo de Israel estaba quieto, observando la victoria. La parte más difícil la hizo Dios. Simplemente tienen que observar cómo Dios les estaba dando la victoria. Y cuando ya quedaba un pequeño grupo reducido de madianitas,
los persiguieron. Ahí sí que Israel los persiguió. Gedeón mandó llamar las tribus de Neftalí, Aser y Manasés para perseguir y acabar con el resto de madianitas que habían sobrevivido y huido. Y así fue como Dios le dio la victoria a Gedeón, aún estando desarmados, pero victoriosos. Y ya para concluir, quisiera dar 3 puntos que yo creo que caracterizaron a Gedeón y a sus soldados. El primer punto es la misión. Tenían en mente, de forma muy clara, cuál era su objetivo. 2 Timoteo 2:4 dice así: ningún soldado se enreda en los asuntos de la guerra civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Estos soldados sabían que su única misión era obedecer a Dios y liberar a Israel del campamento madianita. Esa era su única misión. No se fueron por aquí, no se fueron por allá. Estaban enfocados en lo que tenían que hacer y punto. Disciplina, el segundo punto. El miedo y la preocupación se lo entregaron a Dios en constante oración. ¿Por qué esta valentía? No viene así, venga, Dios, dame valor, ¿no? Esto es producto de una constante y fluida vida devocional. Al mismo tiempo, la disciplina busca el autodesarrollo de la persona. Cuando uno es disciplinado, busca tener un mayor rendimiento, tener cuidado de uno mismo. Saber cuáles son tus carencias, cuáles son los puntos débiles que te pueden hacer caer para fortalecerlos. 1 Corintios 10:10 dice algo al respecto. Si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Qué importante es estar al tanto y no pensar que está todo hecho y que estamos totalmente bien. Porque a veces la ausencia de tentación no es signo de haberla superado. Simplemente es ausencia. Por eso la disciplina trae fortalecimiento y evita que tomemos muchas malas decisiones y que caigamos donde no tenemos que caer. Y por último, conexión. El soldado se enfoca únicamente en la voz de su superior. No escuche voces que no conoce. No pierde el tiempo escuchando otras personas que le pueden confundir. Tiene un único supervisor, un único superior al que tiene que obedecer. Este superior le da aliento, fuerza y motivación, como hemos visto que Dios una y otra vez está con Gedeón, cómo lo va animando, cómo lo acompaña, cómo lo guía, cómo lo instruye, cómo lo levanta cuando se cae. Y dice en Proverbios 16:20, los que están atentos a la instrucción prosperarán, los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Solo estando atentos a la instrucción de Dios, siguiendo sus consejos, es que viene la prosperidad. Y ya para acabar, Dios le dio la victoria a Gedeón y a su pueblo, sin armas. Y Gedeón pasó a estar lo que yo llamo, pasó a formar parte del Salón de la Fama de la Fe. En Hebreos 11 sabemos que es un capítulo fascinante en el que se hace mención de los grandes personajes bíblicos que aun con sus errores, con sus defectos, quedaron registrados, marcaron historia e hicieron un antes y un después, tanto aquí como en los cielos. Y en Hebreos 11, 32, 34 se hace mención de Gedeón y de lo que hizo. Dice así: ¿cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y todos los profetas. Por la fe esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia, y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas del fuego y escaparon de morir al filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¡Wow! Así como Dios se dirigió a Gedeón en su peor momento, Dios te dice: no temas, poderoso guerrero, poderosa guerrera, el Señor está contigo. En tu falta de empleo, en tu enfermedad, en tu falta de ingresos, en tu depresión, en la angustia, en la incertidumbre, Dios está contigo. Somos guerreros y guerreras sin armas, pero victoriosos. Por eso, esta es una buena batalla.